A continuación vamos a ver una serie de aclaraciones a la hora de hacer los bobinados y de implementar las fórmulas que hemos visto en la teoría de bobinados en el vídeo anterior. Lo primero que vamos a ver son los conceptos de grupos totales y número de bobinas por grupo. Totales. Cuando nosotros tenemos un bobinado tal que este, el número de grupos totales, como podéis ver, es el número de grupos que tiene cada una de las fases. En este caso, nosotros tenemos un grupo, otro grupo y otro grupo, ¿vale? Es decir, en este bobinado de 18 ranuras, el número de grupos totales sería 3, porque hay 3 grupos, como veis. Un grupo, dos grupos, tres grupos. Tres grupos. La fase de color rojo es un grupo, la fase en color verde es otro grupo y la fase en color azul es otro grupo. Sin embargo, el número de bobinas por grupo, es decir, las bobinas que van a conformar cada uno de esos grupos, es también 3, es decir, 1, 2 y 3. Y como veis, en todos los bobinados se repite, porque tienen que ser evidentemente iguales en todo el bobinado. Luego tenemos el número de grupos totales y el número de bobinas por grupo. Bien, visto esto, vamos a continuación a ver el concepto que hemos visto en las fórmulas desplegadas en el vídeo anterior de KPQ, que tenía que ser igual a K partido por 2PQ y que tenía que ser un entero impar o un entero par. En el caso de ser un entero par, la ejecución del bobinado no entraña ninguna dificultad. Solo en el caso de que sea un entero impar, se va a realizar o va a tener una serie de peculiaridades que hemos de tener en cuenta. En el caso de un bobinado por polos, siendo este KPQ impar, nos va a ocurrir lo siguiente, y es que el U, o número de bobinas por grupo que hemos tenido aquí, me va a dar un valor que va a ser del orden de 1,5, 2,5, 3,5. Es decir, nos está diciendo que el número de bobinas por grupo es 1,5. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nosotros no podemos tener una bobina o un grupo de bobinas que sea 1,5 bobinas, es decir, o son dos bobinas, ¿vale? O son una bobina, pero no te podemos poner 1,5 bobinas. ¿Cómo solventamos ese problema? Para poder poner el número de bobinas por grupo 1,5. Pues lo podemos hacer de dos formas. La primera es compartiendo una ranura con el grupo más externo del bobinado. Es decir, nosotros tenemos en este caso un bobinado concéntrico y la ranura, la bobina exterior de ese bobinado concéntrico comparte la ranura con el bobinado el bobinado siguiente de la misma fase, ¿vale? De tal manera que esta bobina va a tener la mitad de vueltas y con esta van a formar lo que es la bobina entera. Es decir, por ejemplo, si esta bobina es de 50 vueltas y esta es de 50 vueltas, esta será de 25 y esta de 25 vueltas, de tal manera que la constitución de ambas tendrán 50 vueltas. La segunda forma de solventar este problema es realizando los grupos desiguales. ¿Y cómo se realiza eso? Pues de la siguiente forma. Es decir, yo voy a tener un bobinado donde en vez de tener un grupo con 1,5 bobinas, es decir, al final tengo que tener grupos de 1,5 bobinas, voy a tener un grupo con 2 bobinas
y otro grupo con una bobina. De esa forma solvento el problema de la fracción que me sale a la hora de realizar el número de bobinas por grupo. En el caso de los bobinados por polos consecuentes, cuando son número de pares de polos impar, aparece lo que se denomina un grupo mixto. ¿Y qué es eso de un grupo mixto? Un grupo mixto, como veremos a continuación, es lo siguiente. Es un grupo que va a tener las cabezas en diferente altura. En el caso de los bobinados por polos consecuentes, el número de cabezas o formas de cabezas solo puede ser dos, es decir, vamos a tener dos formas de cabezas, es decir, a una altura y a otra. De tal manera que en el caso de un bobinado con el número de pares de polos impar, vamos a tener que hacer esta triquiñuela, que medio grupo va a tener una altura y la otro medio va a tener esta altura. Eso es lo que se denomina un grupo mixto, y que se produce precisamente porque el número de pares de polos es impar. Solo en los bobinados por polos consecuentes. Vamos a continuación a ver dentro de estas particularidades a la hora de realizar un bobinado algunas pequeñas tips o consejos a la hora de implementar un bobinado. En el caso de los bobinados por polos consecuentes, nosotros tenemos que realizar, cuando los implementamos, en el caso de un bobinado concéntrico, hablamos de amplitud. La amplitud tenemos que seguirla en el bobinado dentro y fuera, es decir, ¿dónde empieza el siguiente grupo de la fase? Nosotros tenemos aquí una amplitud de 6, el bobinado acaba aquí y comenzará, tendremos que dejar 6 ranuras por ser por polos consecuentes, y comenzará en la siguiente ranura a las 6 libres estas. Es decir, la amplitud M se tendrá en cuenta dentro del bobinado y fuera del bobinado. Como veis, esta fase acaba aquí, y ¿dónde comienza el siguiente grupo de la misma fase? A la amplitud M. En el caso de que fuera, en vez de ser por polos, fuera por polos consecuentes, pues nosotros lo haríamos de la siguiente forma. Como veis, aquí ya no se mantiene lo que es la amplitud, tanto dentro como fuera, solo se mantiene aquí. Es decir, la amplitud está aquí, se mantiene aquí, pero cuando acaba lo que es el bobinado de esta fase, el siguiente empieza, ¿vale? Empieza en la siguiente ranura, ¿vale? No acaba y empieza, dejamos, como pasa con los bobinados por polos consecuentes, que dejamos 6 ranuras, sino que acaba un bobinado, el primer grupo de la fase, y a continuación empieza el siguiente grupo, ¿vale? En el caso de los bobinados por polos, podemos observar que existen en su ejecución
3 tipos de cabezas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nosotros, cuando realizamos un bobinado por polos consecuentes, siempre tenemos que representarlos las cabezas con dos alturas. Como veis, en este caso la fase U empieza con una altura pequeña, la siguiente altura es grande. Como solo son dos grupos los que tiene esta fase, pues va a tener una pequeña y otra grande. A continuación la V, que empieza en altura grande, y la siguiente pequeña. ¿Veis? La roja, ¿no? Y por último la W empieza pequeña y acaba en grande. Como veis, lo que es la configuración del bobinado queda totalmente equilibrado, únicamente con dos alturas de cabeza, ¿vale? En el caso de un bobinado por polos, tenemos tres alturas. Ya no aparece esas dos alturas que tenemos en el bobinado por polos consecuentes, sino que aparecen tres alturas. Tenemos esta fase, que es la primera, una segunda fase, que es la verde, y una tercera fase, que es la negra. Estas son las formas que ha de representarse perfectamente tanto los bobinados por polos consecuentes como los bobinados por polos. Los bobinados por polos consecuentes han de representarse únicamente con dos tipos de cabezas, y los bobinados por polos con tres tipos de cabeza. Con este vídeo queda concluida lo que es más o menos la teoría de la realización de los bobinados de corriente alterna. Comenzaremos a partir de este momento a realizar los diferentes tipos de bobinados, tanto excéntricos como excéntricos, y la explicación en su realización.